tardes, compañeros activistas. Antes que nada quiero comenzar con un reconocimiento hacia ustedes. Es para mí un muy sentido honor que me compartan su bandera, una bandera que sé que han portado con mucho orgullo, con decisión, con esfuerzo, que ha costado discriminación, muertes, en una lucha continuada ya por 4 décadas. Es en ese sentido en el que les digo con absoluto respeto, la aporto, con ese honor de prestármela, y en este sentido la entiendo y la reconozco. Sé que hay quien pueda pensar como incluso hilarante un acto así, o incluso a muchos nos parezca absurdo, sin sentido, la necesidad de mostrar estos íconos, pero precisamente es una necesidad de visibilizar un problema que queremos esconder. Entonces, en este sentido, se los reconozco, se los agradezco y comparto que el hecho de esta bandera no es de un legislador, no es de un diputado, no es de un instituto político, es de los activistas que por años han entregado su vida a esta lucha. Un especial reconocimiento a las organizaciones aquí en Aguascalientes, al colectivo Ser Gay, a la Secretaría de la Diversidad, a G-Style, a la diversidad universitaria, al movimiento disidente, al colectivo Vida, al MAL de Aguascalientes. Un reconocimiento muy sentido y muy difícil de hacer al compañero Luis Fernando Ferra Aguilar, el Rojo, un compañero que perdió su vida entregándose a esta causa. Quiero compartir con ustedes, compañeros legisladores, 3 fechas trascendentales. El año de 1973, en el cual la Asociación Americana de Psiquiatría, en su segundo DSM, el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en ese año, hace 44 años, la APA decidió eliminar de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Eso sucedió hace 40 años. En el año de 1990, 17 años después de que la APA haya decidido y haya tenido este acto tan trascendental, 17 años tardó la Organización Mundial de la Salud para también quitarlo de su lista de enfermedades mentales. Y a pesar de que estas dos instituciones, que son los íconos y son las instituciones a las que nos tenemos que referir en temas de salud mental, a pesar de que estas dos instituciones lo habían referido, siguieron imperando aquellas absurdas terapias curativas en el cual se mandaban a personas que tenían una preferencia sexual distinta a la llamada normal a campamentos para que les eliminaran sus deseos, su forma de amar. En el año 2000 la APA, viendo esta situación, la Organización Mundial de la Salud tuvo que mandar una expresión enérgica que aún seguimos sin entender. No hay evidencia científica que apoye la eficacia de la terapia reparativa para alterar la condición sexual, por lo que no está incluida como tratamiento psiquiátrico. Y aún así, hay quien hoy en día considera que estos son trastornos que se deben evitar. ¿Cuánto ha pasado desde la década de los 70? En la década de los 70 podríamos recordar la separación de los Beatles, el escándalo del Watergate, la Guerra Fría en todo su esplendor. Algunos recordarán la aparición del Atari 2600, la organización de México del primer mundial. En esa época, la ciencia nos dijo: no hay una enfermedad sexual en la homosexualidad. En la década de los 90, cuando por fin se sumó la Organización Mundial de la Salud, México ya había organizado un segundo mundial.
el Atari se dio terreno al Super Nintendo y todos aquellos videojuegos con los que seguramente muchos nos recreamos. Aparecieron los CDs para quitar los discos de acetatos, cayó el muro de Berlín y seguíamos moralmente pensando igual. En este año 2017, México ya busca su tercer mundial. Está intentando organizar con Estados Unidos y Canadá. El Atari 2600, el Super Nintendo pasaron a ser ya un artículo vintage. El Xbox, el PlayStation, los juegos de computadora, la realidad virtual ha transformado nuestra forma de ver el mundo. Se ha alzado una nueva superpotencia frente a los Estados Unidos y aún así se decide mandar el tema de la diversidad sexual al último de los aspectos generales, porque sigue siendo un tema incómodo. Nuestra sociedad, la ciencia, ha avanzado profundamente en estos 44 años y nuestros criterios morales siguen siendo igual de obsoletos. No se trata de decirle a nadie cómo valorar. Aquí no, en el Congreso del Estado. Y precisamente por eso hay que quitar ya reformas, artículos en la ley que nos privan de gozar los mismos derechos. No se trata de decirle a nadie cómo debe valorar. Nosotros estamos para garantizar el orden social, no los criterios morales. ¿Por qué no se ha dado este avance en nuestros principios? Me parece que mucho tiene que ver, y no es un asunto que habremos de discutir aquí, me parece que mucho tiene que ver nuestro dogma religioso. Sin duda alguna, México es de los países con mayor índice de personas católicas. Aguascalientes, dentro del entorno nacional, también lo es. E insisto, me parece que no es un tema para abordar aquí. Quizá valga la mención que a título personal considero que ningún dogma religioso va en contra de la preferencia sexual diversa, me parece. No es un asunto para abordar aquí. Sin embargo, ¿qué sí está para trabajarse en el Congreso del Estado, el máximo órgano colegiado de nuestro Estado? Sin duda alguna, todos llegamos con creencias y valores a esta tribuna, pero también llegamos con una obligación constitucional, y esa es la que cuenta. Por estas diferencias, por las mal llamadas objeciones de conciencia, en noviembre del año 2012 se realizó una reforma constitucional a fin de integrar la palabra laica dentro del artículo 40 constitucional. A la letra dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Qué nos impone este nuevo precepto constitucional a las autoridades públicas? Me parece que es sumamente claro, pero como en estos temas preferimos hacer oídos sordos, prefiero compartirles no mi criterio personal, no el criterio de un instituto político, no el criterio de las organizaciones civiles, el criterio de los ministros de la Corte. Cito al ministro Cosío Díaz: esencialmente nos exige un comportamiento laico, es decir, la permanente voluntad de no incorporar las propias convicciones o creencias en los asuntos públicos en que deban participar en tanto servidores públicos. La Constitución no prohíbe ni podría prohibir que las personas crean o piensen en lo que quieran. Lo que sí hace es exigirles a tales servidores públicos, a nosotros,
un ejercicio constante de autocontención a efecto de resolver los asuntos de su competencia conforme a la racionalidad propia de un orden jurídico construido democráticamente, humanamente y no a partir de una convicción personal o comunitaria, por más arraigada que en él se encuentra. Quien actúa como funcionario no puede pretextar su libertad religiosa o de creencia para disponer de las normas en el sentido que lo manden sus propias convicciones. Por el contrario, tiene que asumirse dentro del juego de las relatividades jurídicas para argumentar y constituir sus decisiones a partir de ellas. Igualmente, y para garantizar a todos su libertad de convicciones, conciencia o religión, tiene que garantizar que cada cual adopte y exprese aquello que sea de su agrado, aún frente a la creencia propia o del grupo al que pertenezca. Esta es nuestra obligación constitucional. Y todos somos conscientes de que la estamos cumpliendo. Para esto fuimos electos y para esto recibimos un salario. De todos he sabido que la normatividad internacional y nacional nos exige regular ya los temas de la diversidad sexual y garantizarle a todas las personas así. La normatividad internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, impone la obligación de cualquier Estado de respetar y garantizar cualquier derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está prohibida por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Las decisiones de la Suprema Corte de la Nación son más que conocidas por todos los que estamos aquí. Me permitiré referirles algunas. La acción inconstitucional 2-2010, que declara constitucionales las disposiciones del Código Civil del entonces Distrito Federal, donde se reconoce el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a adoptar. La 485/2013, el acceso al seguro de enfermedades y maternidad, con independencia de si se trata de matrimonios o concubinos de distinto o del mismo sexo. La jurisprudencia 43/2015, que determina que la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como aquella celebración entre un hombre y una mujer es inconstitucional. En esta jurisprudencia nos están mandatando adecuar nuestra normatividad estatal. El amparo en revisión 704/2014 declara como inconstitucional establecer que solo las parejas de diferente sexo puedan contraer matrimonio. El 46/2015 señala que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 8/2017 señala el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. Y podemos seguir. Actualmente incurrimos en una violación al no garantizar a todos los ciudadanos aguascalentenses el goce de los mismos derechos civiles. Compañero diputado, le ruego pueda concluir con su intervención. ¿Me puede señalar el tiempo de intervención al presentar una iniciativa, diputado presidente? No hay límite. Solamente informarle que su participación se registró para posicionamiento. Si puede revisar la boleta, es presentación de iniciativa. Diputado, sí, de todo modo, lo escuchamos, pero para que pueda concluir con su intervención. Gracias, diputado presidente. Continuaré con la exposición como la preparé.
Les recuerdo, compañeros diputados, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Compañeros, el Congreso del Estado ha jugado un rol perverso. En el discurso nos oponemos a la discriminación y, sin embargo, en la realidad lo practicamos y lo promovemos. La discriminación por orientación sexual existe y ha llevado a ciudadanos, a los que protestamos proteger, al suicidio. Ese, el nuestro, también debe ser catalogado como un crimen de odio. La discriminación existe en los lugares de recreación, que obligan a las personas a salir de los establecimientos por su orientación sexual. Aquí, compañeros, hago mención que en el Cabildo de Aguascalientes se ha presentado una iniciativa para que todos los establecimientos estén obligados a exhibir el artículo primero constitucional que nos recuerda que no podemos discriminar a nadie por, entre otras razones, su orientación sexual. La discriminación también existe en los espacios públicos, al exigirles a las parejas homosexuales un comportamiento distinto al que se les pide a las parejas heterosexuales. También existe el acoso que ejercen los cuerpos policiales a las personas de la diversidad sexual. Pero también, y este es el tema que nos trae aquí, existe la discriminación institucionalizada, generada desde el Congreso del Estado en este juego perverso, icónico de la doble moral, en el que se dice algo, pero se actúa de forma distinta. Decimos no discriminar, pero mantenemos congeladas todas las reformas necesarias para erradicar la discriminación. Nos hemos encontrado en un lugar muy cómodo en el que les decimos a los compañeros de la diversidad sexual: te respetamos, pero no me pongas tu bandera. Te respetamos, pero no te pongas frente a nosotros. Los queremos invisibilizar, y esa es la discriminación institucionalizada que estamos replicando en esta legislatura. Y no es un asunto de partidos, compañeros, es un asunto que también se hizo la legislatura pasada. Es por ello que en el Congreso del Estado existen diversas iniciativas que tienden ya a regular Compañeros, y a erradicar. en términos de la fracción tercera del artículo 154, le exhortamos para que termine con su posicionamiento. Continúa con la presentación de la iniciativa, compañero presidente. Existen ya en el Congreso del Estado diversas iniciativas que nos invitan a regular y a terminar con esta discriminación institucionalizada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, en conjunto con asociaciones civiles, hace algunas semanas nos recordó, qué lástima que nos tengan que venir a recordar, que existen estas iniciativas presentadas y están turnadas precisamente en la Comisión de Justicia, sin dictaminar. El día de hoy también les voy a hacer entrega de una iniciativa que tiende a regular las condiciones por las cuales puedan acceder a los derechos civiles las personas de la diversidad sexual, en específico las personas que tienen una identidad sexogenérica diferente. Va a quedar en sus manos, compañeros diputados. Es por ello que exhorto respetuoso, pero también enfáticamente, a la Comisión de Justicia para que dictamine ya las reformas que garantizarán que en Aguascalientes deje de haber ciudadanos de primera y de segunda. Porque amor es amor, hagamos nuestro trabajo y garanticemos la libertad que nuestra Carta Magna nos brinda a todas y todos los mexicanos. Finalmente, les quiero mencionar lo que el filósofo Agustín de Hipona
santificado y considerado padre de la Iglesia, nos comentó ya hace 16 siglos: ama y haz lo que quieras. ¿Es cuánto? Diputado presidente, ¿cuál fue la iniciativa que presentó el diputado Sánchez Nájera? Diputado Iván Sánchez Nájera, ¿pudiera usted presentar la iniciativa en la Secretaría? Entonces, nada más que no haga un engaño hacia los términos que dice la ley, porque Gracias. simplemente dio un funcionamiento de 20 minutos. Sí, gracias. Gracias, diputado. En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a las ciudadanas diputadas secretarias que integrantes de esta mesa directiva se sirvan proceder en términos del artículo 154, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Compañeras diputados, señores legisladores que integran la 63ª legislatura, en términos del artículo 137, fracción novena del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y con la finalidad de dar el trámite legal correspondiente a las peticiones y solicitudes que realizaron en este punto de asuntos generales, esta presidencia se permite exhortar a todos ustedes para que dichas promociones las presenten por escrito a fin de otorgarles el trámite respectivo. Toda vez que fueron desahogados los puntos del orden del día, me permito citar a ustedes a nuestra siguiente sesión ordinaria, que llevaremos a cabo el próximo 25 de mayo de 2017, en punto de las 10 horas, en este salón de sesiones, Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, recinto oficial del Poder Legislativo. Enseguida, y siendo las 15 horas con 16 minutos del día 18 de mayo de 2017, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria. Muchas gracias por su asistencia, buena tarde y buen provecho.